La verdad que nos hemos encontrado en esta nueva asamblea en el año 14 pues con un cierto optimismo por la situación, que notamos cierta mejoría o nos han trasladado a nuestras empresas una cierta mejoría. Estamos con ilusión de este nuevo año, estamos con ilusión por dos motivos fundamentales. Primero, porque la industria se ha puesto como elemento fundamental para el desarrollo de la crisis, y dos, porque en el barómetro de nuestros empresarios nos indican dos temas. Uno, que el 80% de las empresas va a mantener la inversión y el 89% va a mantener el empleo. En esto hay que ser prudente, tenemos que mantener vivas las empresas que tenemos, mantener los objetivos que tenemos, ser prudente en la administración, que nos apoye, tenemos que trabajar todos juntos, sindicatos, empresarios, trabajadores y trabajadoras, todos juntos en la administración para sacar este proyecto y coger este tren que lo tenemos cerca en la salida de la crisis y poder alcanzarlo. Invitarme a estar aquí en Vitoria en el momento en el que se ha reinaugurado la catedral. Estoy seguro que lo has hecho por eso. Esto es una excusa. He disfrutado, he conseguido verla por mucho tiempo. Me han dicho que sea breve, lo suficientemente breve como para dejar tiempo para que planteen preguntas, de forma que cualquier incógnita, cualquier duda que pueda suscitar mi intervención la podamos aclarar. Yo les voy a hablar sobre la situación de la economía española y sus perspectivas. En concreto, yo voy a examinar si la economía española está recuperando o no, si la recuperación es sostenible o no, y si, suponiendo que la recuperación sea sostenible, cuán intensa va a ser esta recuperación, cuánto va a durar la recuperación. Bien. La recuperación de la economía española. ¿Está recuperando la economía española? Esta es una pregunta que tenía sentido plantearla hace unos meses. Tenía sentido hace unos meses, ciertamente, entablar un debate sobre si la economía española se estaba recuperando o no, sobre si los indicadores económicos que teníamos eran suficientemente contundentes como para afirmar sin ninguna duda que la economía española estaba recuperando, pero ahora ya no tiene sentido plantear esta cuestión, porque después de los datos de la Contabilidad Nacional del primer trimestre del año 2014, llevamos ya 3 trimestres consecutivos con crecimientos positivos del Producto Interior Bruto intertrimestral. Es decir, al final del tercer trimestre del año 2013, en septiembre, el nivel del Producto Interior Bruto era superior al que tenía en junio. La economía en ese periodo creció intertrimestralmente aproximadamente un 0,1, dejó de caer por primera vez desde el comienzo de la crisis. En el último trimestre del año pasado, en diciembre del 2013, el nivel del Producto Interior Bruto era superior al que tenía en septiembre, creció la economía en ese trimestre un 0,2%, y después de los datos que acabamos de conocer de lo que ha ocurrido en el primer trimestre del año 2014, a final de marzo de 2014 la economía española tenía un nivel de Producto Interior Bruto un 0,4 superior al que tenía a final del año 2013. 3 trimestres consecutivos de crecimiento positivo intertrimestral formalmente suponen el fin de la recesión, de la misma manera que 3 trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto, como ocurrió al comienzo de la gran recesión, supone formalmente la entrada en recesión. Por tanto, no tiene ningún sentido ya plantear si la economía española se está recuperando o no se está recuperando. Una prueba definitiva de que se está recuperando es que en el ámbito técnico, en el mundo de los economistas, solamente lo niegan aquellos economistas que negaron la crisis. Y los errores se suelen producir siempre de dos en dos. De manera que se equivocaron negando la crisis, diciendo que no había recesión,
y se equivocan ahora cuando niegan la recuperación. Esta es una prueba definitiva de que nos debemos estar recuperando, cuando solamente niegan la recuperación quienes en su momento negaron la crisis, negaron incluso la posibilidad de pronunciar la palabra crisis. Bien, la economía española se está recuperando, y se está recuperando con un ritmo cada vez mayor. Es decir, hay un pequeño rebote en el tercer trimestre del año pasado. Ese rebote se vivifica en el último trimestre del año pasado, y en el primer trimestre de este año el crecimiento ha sido significativo. Para que se haga una idea, si en el transcurso del 2014 la economía española siguiera operando como lo ha hecho en el primer trimestre, cerraríamos este año con un crecimiento del 1,5% del Producto Interior Bruto, muy superior, por tanto, a todas las previsiones, incluyendo la del propio Gobierno, que hoy hay sobre la mesa, que, como saben, pues alcanzan como mucho un 1,2%. Los datos que tenemos de abril y mayo indican que el segundo trimestre de 2014 arrojará también un crecimiento positivo como mínimo, igual al del primer trimestre. Si eso fuera así, la economía española estaría instalando en una trayectoria de crecimiento cercana al 2%. No voy a decir nada más sobre la recuperación de la economía española. Bueno, quizás sí. Quizá voy a comerme un segundo o dos para hacerles una pequeña reflexión sobre una reacción que suscitan siempre estos datos. Yo les hablo de Producto Interior Bruto, les puedo hablar de empleo, los datos de empleo agregado también han sido muy positivos, y entonces sistemáticamente oigo lo que la mente de algunos de ustedes me está diciendo. Bueno, eso será la macro, pero la micro. Eso será la macro, pero la micro no se nota. Bueno, eso serán las grandes cifras, pero a mí no me ha llegado. Esto lo vemos además en programas de televisión, en debates, en la radio, en discusiones políticas, en los parlamentos nacionales, autonómicos. Bueno, según la macro, la economía se recupera, pero hasta que llegue a la micro. Esto es una falacia. Es un sinsentido, es un absurdo. Mire, España tiene... Es la historia aquella de Churchill cuando le decían, ¿qué opina usted de los franceses? No lo sé, no los conozco a todos, hay 65 millones de franceses. España tiene 45 millones de habitantes. Por tanto, es evidente que siempre habrá gente que dice con razón que no ha llegado a la recuperación, y que él no nota a nadie, que está perdiendo trabajo, su familia, o que no lo ha encontrado, o que tiene menos dinero que el año pasado. ¿A cuántas podemos conocer nosotros? ¿Cuántas personas? ¿1000, 2000, 100, 50? Eso es la micro. La micro sirve para ver la situación de una familia. La micro sirve para la situación de un sector de actividad, como mucho. Probablemente de una comunidad territorial. Pero si queremos hablar de una sociedad de 45 millones de personas, si queremos opinar sobre lo que ocurre en un conjunto social de 45 millones de personas, hay que hablar de macro. Y hablar de macro no quiere decir que el 45 millones de personas esté yendo bien. Si hay un aumento del PIB, no quiere decir que el 45 millones de personas que viven en España tengan un aumento de su nivel de renta. Si estamos diciendo que hay un aumento del nivel de empleo, no quiere decir que nadie lo esté perdiendo, es un aumento neto. Mucha gente pierde su trabajo, incluso en tiempos del boom. Pero cuando, al amparo de unas cifras macroeconómicas muy positivas, alguien les diga, bueno, eso es la macro, pero ¿y la micro? Pues recuérdenle en estas reflexiones, ¿a qué micro te refieres? ¿A la tuya? ¿A la mía? Bueno, pues a lo mejor no va muy bien. Mucha gente que le va bien normalmente no dice nada y se callan, sobre todo en los estadios iniciales de la recuperación. Por lo tanto, la micro es engañosa porque solo habla el que le va mal, el que le va bien se suele callar, y no sabemos a cuánta gente le va bien y a cuánta le va mal. Para eso tenemos que ir a la macro. Bien, hecha esta reflexión, y así estoy eliminando preguntas que quizá me podían hacer después y en el fondo ahorrando tiempo, paso a la segunda gran cuestión que quiero abordar. Bueno, de acuerdo, admitamos que la economía española está recuperando, esto es innegable. Admitamos que la recuperación está cobrando un ritmo cada vez más vivo. Bien.
admitamos que si sigue así, como yo les he dicho, este año la economía española puede alcanzar crecimientos más cerca del 2% que del 1,5%. ¿Es esto sostenible? No se quebrará, no ocurrirá como sucedió en el año 2010, porque en el año 2010 hubo brotes verdes. Aquella historia de los brotes verdes fue verdadera. Es cierto que en el año 2003 hubo un fondo de la depresión y una pequeña recuperación. Y hubo un par de trimestres, no llegó a haber 3, pero hubo un par de trimestres con crecimiento positivo. De hecho, en el año 2011, la economía española tuvo un crecimiento ligeramente positivo, como consecuencia del repunte de final del 2010, 0,1 creo recordar que fue la cifra, ¿no? Pero luego aquello se quebró estrepitosamente y aquella recuperación fue aniquilada sangrientamente, debo decir, por una recesión aún más intensa que la que había saltado la economía española a comienzos del año 2008. ¿No ocurrirá ahora lo mismo? ¿Qué podemos decir a este respecto? Bien, en mi opinión, a mi juicio, espero convencerles y demostrárselo en la medida en que se pueden demostrar cosas en economía, que no es mucho, pero mucho más de lo que se suele pensar, que esta recuperación, a diferencia de la del 2010, es sostenible. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, el contexto exterior. El contexto exterior en el año 2010 era muy deprimido. Las grandes economías industrializadas aún seguían perdiendo puestos de trabajo y ritmo de actividad económica. Estados Unidos, el Reino Unido, por supuesto que todos los países de nuestro entorno europeo, pero sobre todo, y esta es la cuestión clave, esta es la cuestión que está decidiendo nuestro presente y va a decidir nuestro futuro como ha decidido nuestro pasado. En el año 2010, el euro estaba cuestionado. En el año 2010, los flujos de capital, las decisiones de gasto e inversión de familias, de empresas y de instituciones financieras estaban dominadas por el temor y en muchos casos por la certeza de que el euro iba a desaparecer, de que el euro no iba a ser capaz de sobrevivir a la crisis, de que una serie de países, España entre ellos, se vería obligado a salir del euro. Eso, en mi opinión, fue decisivo para quebrar aquella recuperación, porque la consecuencia de esas dudas, de esa incertidumbre sobre el futuro del euro fueron tipos de interés brutalmente elevados y sequía total de capital para la economía española. Total quiere decir para el sector público y para las empresas privadas, incluyendo los bancos, con cuentas muy saneadas. No había financiación. No solamente porque no entraba dinero del resto del mundo, sino porque lo poco que había aquí se iba al resto del mundo. Porque las familias, las instituciones financieras tenían también miedo de que su riqueza financiera en euros fuera a desaparecer y la trasladaban a valores, activos financieros de otros países, a deuda emitida por Alemania, etcétera, etcétera. Bien, eso fue decisivo para quebrar aquella recuperación. Eso ahora no ocurre. Eso ahora no ocurre. Alguien me dirá, bueno, pero puede volver a ocurrir. Bueno, sí, pero no ocurre. Es decir, el contexto exterior en aquel momento era que el euro estaba cuestionado. Hoy no se cuestiona. Y por tanto, puede haber un problema en Grecia mañana, puede haber un problema en Francia, puede haber un problema en Italia. Pero nada de esto lleva a pensar a los analistas que elaboran en definitiva los climas de opinión que el euro va a quebrar. Esto está fuera de nuestro radar temporal. Si se introduce en el radar, cambiaremos las previsiones. Mientras no se introduzcan las previsiones, tienen que eliminar este factor de riesgo. Esta es una diferencia decisiva entre lo que acontecía en la economía española en el año 2010 y lo que acontece ahora. Un segundo factor de igual importancia, porque hasta cierto punto
era una de las causas de que hubiera temores de que España saliera del euro, es que en el año 2010 no se había abordado el saneamiento del sistema bancario español. En el año 2010 había un temor intenso en la comunidad financiera internacional sobre la situación del mercado financiero español, pensando que estaba completamente quebrado, de forma que la visión que había del sistema financiero español fuera de España era mucho peor que la que teníamos dentro. ¿Por qué? Porque las autoridades oficiales de la época se negaban a reconocer la situación del sistema financiero español y se negaban en consecuencia a abordar su reestructuración, su saneamiento, su recapitalización. De hecho, yo como decía Pascal, he estado trabajando en el ámbito financiero y cuando a mí me venían a ver los analistas financieros, los responsables de bancos de inversión, de agencias de calificación, pues me contaron un acontecimiento y es, bueno, el presidente del gobierno a la sazón en una conferencia en Londres, en Nueva York, diciendo que España tenía uno de los sistemas financieros más saneados del mundo. Aquello, aparte de provocar una hilaridad, según me comentaba este hombre, sin precedentes en la comunidad financiera neoyorquina, provocó masivas salidas de capital, porque era la prueba evidente de que España no iba a reestructurar su sistema, como así ocurrió. Hoy el sistema financiero español está recapitalizado y está saneado, al menos tanto como cualquier otro sistema financiero de nuestro entorno europeo, si no más. Hoy no hay dudas en el ámbito internacional sobre la solvencia de nuestro sistema financiero, con sus problemas, sin duda, con sus activos dudosos, sin duda, con sus entidades todavía en curso de sanearse, sin duda. Pero ya sabemos que es una parte muy pequeña del sistema, sabemos que está recapitalizado y sabemos que el sistema en su conjunto no está peor, ni mucho menos, quizá mejor, que el mejor sistema financiero del conjunto de la zona euro. Una tercera diferencia entre la situación del año 2010 y la situación en este año 2012 es el sector inmobiliario. En el año 2010 los precios inmobiliarios en España eran los mismos que en el año 2007. En toda Europa habían bajado un 30-40%. En España no se habían movido, entre otras cosas, porque eso hubiera llevado a cometer el saneamiento del sistema bancario que se quería eliminar. Pero no se había hecho, en definitiva, no se había hecho la normalización, el saneamiento, si ustedes quieren, de los precios inmobiliarios y, consecuentemente, no se había iniciado el ajuste del sector. Hoy, el ajuste del sector se ha hecho. Hoy, la OCDE acaba de publicar sus previsiones sobre el mercado inmobiliario y ya dice que este año es el año donde los precios en España tocan su fondo. Hay distintos análisis, como ustedes se pueden imaginar, sobre las previsiones de futuro, sobre la evolución que pueden tener los precios del futuro, pero por primera vez la OCDE, lo mismo ocurre con otros indicadores de precios inmobiliarios, ya no dice que en España el ajuste todavía tiene que recorrer un 20-30% de caída o un 10% o un 5%. Lo que dice en esencia es que el ajuste está hecho. Puede haber caídas pequeñas, pero el ajuste está hecho. Nadie espera en definitiva en España y por eso está habiendo inversiones significativas de capital extranjero en este sector, que los precios tengan un ajuste como el que esperaban que iba a tener en el año 2010. Un cuarto factor que diferencia la situación de entonces con la situación de hoy y que nos permite ser tan optimistas como yo estoy siendo, es la situación del mercado de trabajo. En el año 2010, con una tasa de paro que se había triplicado en 2 años, el nivel de la tasa de paro en el año 2010 era el triple de la tasa de paro en el año 2007. Más del doble de la tasa de paro en Europa. Y a pesar de eso, los salarios en España en el año 2010 crecieron al 3,7%. 3,7%. Más del cuádruple de lo que estaban creciendo en los países de nuestro entorno. Después de una crisis descomunal. Después de un aumento del paro sin precedentes. Después de salidas masivas de capital, de una pérdida de competitividad sin parangón, los salarios estaban creciendo al 3,7%. Bueno, hoy los salarios tienen un crecimiento moderado, un crecimiento muy bajo, un crecimiento cercano a cero. Déjenme que les diga que hoy, en el año 2013, con un crecimiento medio de los salarios
en el sector privado, que puede estar en torno al 0,2, 0,3. Hoy, los asalariados en el sector privado están ganando poder adquisitivo respecto a lo que ocurría en el año 2007, porque en el año 2007, a pesar de que los salarios estaban creciendo al 3,7%, la inflación crecía al 4%. De manera que el poder de compra de los trabajadores en el año 2010 se deterioró considerablemente, mucho más que ahora. Es decir, la moderación salarial no solamente ha traído una recuperación de la creación de empleo, sino una recuperación del poder adquisitivo de los salarios respecto a lo que acontecía en el año 2010. Y por último, el otro factor que... Cuando digo algo, el micrófono no quiere que lo escuchen, se me escapa. Lo quitaré cuando tenga que decir cosas negativas. Como hoy no voy a decir ninguna cosa negativa, espero que no se me apare en ningún momento. Bien, otro factor que diferencia esta situación de la que existía en el año 2010 es el sector exterior. En el año 2010, el déficit exterior, el déficit de balanza de pagos por cuenta corriente, seguía siendo del orden de un 10% del Producto Interior Bruto, 10%, como consecuencia de la acumulación de masivas pérdidas de competitividad desde que entramos en el euro. Y como consecuencia también de la ausencia de reformas de todo tipo que había producido un deterioro muy notable de nuestra capacidad, no ya de exportar, sino de competir con las importaciones. Hoy, en el año 2013, la balanza de pagos por cuenta corriente tuvo un superávit. Este superávit ahora ya es un déficit en el primer trimestre del año 2014. Es posible que en el conjunto de este año, y hablaré un poco de esto, es posible que en el conjunto de este año es posible que el déficit exterior vuelva a reaparecer, o que si hay un superávit, el superávit sea muy pequeño. Pero pongámonos en lo peor. Vamos a suponer que este año, a diferencia de lo ocurrido en el año 2013, tenemos otro déficit exterior por cuenta corriente en la balanza de pagos. Será muy pequeño, será muy poco significativo, serán déficits inferiores al 1%. Déficits que en definitiva no van a poner en peligro la recuperación como consecuencia de la confianza internacional en la economía española para recuperar su competitividad o para poder crecer manteniendo su competitividad. En resumen, y recopilo lo dicho hasta ahora, la economía española está recuperando y se está recuperando a ritmos cada vez mayores. Esta recuperación es sostenible a diferencia de la de 2010. ¿Por qué? No hay en el horizonte variables económicas fundamentales que se puedan alterar de manera lo suficientemente radical como para quebrar el crecimiento, como sucedió en el año 2010. Fíjense que yo he analizado única y exclusivamente variables económicas. Supongamos que mañana hay un tsunami o hay una guerra y yo vuelvo aquí dentro de un año. Usted me dice, usted decía que esto no había quien lo frenara y fíjese dónde estamos. El futuro es impredecible y lo único que se puede hacer es jugar dentro de las variables del sistema. Yo lo que le digo es que no hay variables económicas que nos hagan temer una interrupción del proceso de recuperación que se ha iniciado en la economía española. Y no intento con esto predecir el futuro, únicamente les digo que si nos atenemos a las fuentes económicas y a las fuerzas económicas, que en el 99% de los casos son las que dirimen el futuro económico, no hay que temer una interrupción de la recuperación. Puede haber accidentes, sin duda. Cuando los accidentes imprevistos no están en la naturaleza económica de las cosas, suelen ser breves. Tsunami de Japón, el accidente nuclear de Japón, el tsunami de Indonesia, el terremoto de Chile, tuvo una consecuencia desastrosa sobre la economía de estos países en ese año, pero no quebró su trayectoria de crecimiento. La guerra en Ucrania, en Rusia, está teniendo consecuencias sobre ambos países, sobre Rusia sobre todo, pero si acaba no quebraría su crecimiento. Bien, y ahora vamos a la intensidad.
supongamos que esto se está recuperando, con una intensidad creciente, que es sostenible. Bien. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué niveles estamos hablando? ¿Esto a dónde va a llegar? Estamos hablando de una recuperación del 1 y pico por ciento, 1,5%, como mucho este año, y el año que viene 2%. Bien. Una recuperación que, bueno, se instalará ahí y luego durará quizás, sí, 3, 4, 5 años, quién sabe, pero con crecimientos de este orden, de magnitud nunca superiores al 2%. Estamos hablando de algo más. Es posible que después de este rebote, que pueda alcanzar el 2, luego se estabilice el crecimiento en torno a cifras del 1%, crecimientos a la japonesa, como se ha dicho muchas veces. ¿De qué ritmo de crecimiento estamos hablando? ¿Qué alcance va a tener esta recuperación? ¿Qué posibilidades de negocio nos va a abrir? ¿Hasta dónde me va a mejorar mi cuenta de resultados? Bien, primero una observación. La economía española este año, 2014, puede perder aproximadamente por la emigración neta, pongamos un 0,5 de población. Ya perdió el año pasado. Eso quiere decir que si crecemos al 1,5% en términos de PIB, el crecimiento de la renta per cápita sería del orden del 2%. En los años del boom en España, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, no crecíamos mucho más en términos de renta per cápita. No crecíamos mucho más. Es decir, tuvimos años de crecimiento del 4 y pico por ciento, pero es que en esos años la población llegaba a crecer a ritmos del 1%. Aquí nos metimos 6 millones de personas en 7 años. Nos metimos una Irlanda en 7 años. Nos hemos tragado, nos hemos anexionado a un país extranjero. El crecimiento de la renta per cápita en España era muy inferior al crecimiento del PIB anual. Por tanto, crecimientos de 1,5%. Cuando la población te está cayendo no son desdeñables, ¿eh? Pero en fin, ¿de qué crecimiento estamos hablando? Bien, yo soy muy optimista. A partir de ahora todo lo que les diga es verdad que responde a sentimiento, a intuición, más que a quizá fundamento científico. Aunque tiene mucho más fundamento científico que predicciones más pesimistas que las mías. Bien, yo creo que tenemos por delante el comienzo de otro boom. Yo creo que esto va a ir muy deprisa y nos va a sorprender. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener crecimientos del empleo muy intensos. Un empleo que no será como el de antes, un empleo que será como el de Alemania. En Alemania el empleo a tiempo parcial es el 25%. En España no llega al 15%. Para estar en el euro hay que alemanizarse. Los salarios no pueden crecer más que los alemanes. Y tienen que crecer un poquito menos para que terminemos de recuperar la competitividad perdida. El empleo tiene que ser como el de los alemanes. Si no, no podemos aspirar a tener sus cifras de paro del 7%, 8%. Pero el crecimiento del empleo va a ser muy intenso. Va a ser muy intenso. Más de lo que hoy se está descontando. Y en relativamente poco tiempo, en un año, menos de un año, el crecimiento de la economía se va a acelerar hasta cifras que hoy son pecaminosas, si se mencionan. Por eso no las voy a mencionar. Vamos a volver a vivir situaciones como la que vivimos a comienzos de la primera década del siglo XXI, en poco tiempo. Déjeme que se lo resuma, lo decía el otro día en la COE. La visión que teníamos de nuestro país en el año 2005, 2006, en vísperas de la gran crisis, no respondía a la realidad. Aquella visión que teníamos, mágica, tenía una gran parte de decorado de cartón piedra. La realidad española era mucho peor. Pero
la imagen que tenemos hoy de nuestro país, esta imagen tan tenebrosa, esta imagen tan depauperada, tan triste, está mucho más alejada de la realidad subyacente, de la realidad, de la verdad de nuestro país, de lo que estaba aquella imagen mágica de la década de los 90. Por tanto, yo creo que queda un salto, y un salto importante, que es lo que le va a dar el empuje a esta economía, de darnos cuenta que no somos tan malos como creíamos, no somos tan torpes, no lo hicimos tan mal. Cometimos excesos, pero había una base de verdad, había un fundamento. Y como siempre ocurre, nosotros vamos a ser los últimos en enterarnos. Los que lo están descubriendo, como ocurrió entonces, son los extranjeros. Y los primeros que van a invertir masivamente son los extranjeros, ya lo están haciendo. Se está creando un contexto de tipos de financiación, de tipo de interés muy bajo. El siguiente paso va a ser oferta de financiación a tipos más bajos. Está empezando a montarse bolas de inversión directa importantes que viene de fuera. Yo creo que vamos a vivir en poco tiempo una revisión al alza de las expectativas. Y esto se reflejará en las cifras de crecimiento económico. Pero más importante que las cifras de crecimiento económico, se reflejará en el precio de los activos. En las etapas de boom, las economías tienen una vivacidad, tienen una euforia que no se capta bien por las cifras de Producto Interior Bruto. Porque una parte de esa euforia se va al precio de los activos. Y el PIB es el flujo y no mide bien las... Bien. Pasa lo mismo con la depresión. La economía española, pues, por ejemplo, en el año 2011, como les digo, tuvo un crecimiento del 0,1. Es absurdo porque fíjese la situación de 2011. ¿Por qué? Bueno, porque la oleada depresiva hundió fundamentalmente el precio de los activos. Bien. Entonces yo creo que vamos a vivir en poco tiempo una revisión hacia las expectativas que se va a materializar en ritmos de crecimiento muy vivos y creación de empleo muy intensa, y me acabo de dar cuenta que acabo de sobrepasar en 5 minutos el tiempo que me había concedido y por tanto me quito la palabra inmediatamente y se la paso al moderador. Gracias por su atención. José Luis, muchísimas gracias por tu exposición. Yo creo que hoy estamos con la moral bastante más alta todos, y voy a dar la palabra a algunas preguntas. Que aplique una política, la política que han anunciado por ahí. Ya sabe a qué me refiero. ¿Qué pasa? Es que eso no lo ha contemplado. Y segundo, ¿qué ventajas puede tener para una empresa hoy en día, para un joven ser empresario? Porque aquí estamos la mayoría veteranos. Yo tengo mis problemas para el relevo. Teniendo en cuenta la voracidad de las haciendas, la de Álava como cualquier otra, la voracidad, la usura de las haciendas, sobre todo con las empresas pequeñas, ¿qué ventaja puede tener hoy en día ser empresario? Yo no veo bien, pero yo creo que usted el relevo le quedan todavía 50 años. Bien, vamos a... 70 ya. Por eso le he dicho 50, lo repito. Bien, vamos a la primera pregunta. Fíjense que yo les estoy hablando de un horizonte temporal de 2 años aproximadamente, y dentro de 2 años habrá elecciones. Yo creo que esto va a entrar en una dinámica muy viva. Yo creo que en 6-7 meses nos vamos a encontrar con una euforia y, en efecto, a partir de ese periodo aparecerán esos riesgos que usted menciona, derivados primero de los resultados que puedan tener las elecciones municipales y autonómicas en el año próximo, y segundo, de lo que esos resultados anticipen sobre los resultados de las generales. Y tiene usted toda la razón, yo he mencionado las variables económicas, pero tiene usted toda la razón, que existe la posibilidad de que pueda haber un cambio de gobierno que altere radicalmente la estructura de la política económica de este país y que como consecuencia de eso se cargue la recuperación, por muy dinámica que sea, por muy viva que sea, por muy optimistas que sean las fuerzas que la impulsan. Eso puede ocurrir, totalmente de acuerdo.
Yo no lo he olvidado. Yo ya le he dicho que hablo solo de cuestiones económicas. Eso puede ocurrir. Ahora, eso será en el 2016. Según las últimas declaraciones al respecto del presidente de Gobierno, las elecciones las celebrará en febrero del 16. Yo creo que los ajustes en España han sido de tal intensidad, el optimismo que yo creo respecto al pesimismo que hay hoy, porque nos seguimos viendo muy mal, va a ser tan intenso que esos temores no van a parar la recuperación. Ahora, sí la puede parar después del 2016 un cambio radical de la política económica. Totalmente de acuerdo. En cuanto a lo segundo, mire, yo a su hijo dígale, seguro que ya lo sabe, porque seguro que su hijo conoce bien la literatura del siglo XIX. Había yo no la conozco bien, no recuerdo quién lo decía, pero había un rector de uno de estos colegios británicos famosos, un colegio de Oxford, no recuerdo el nombre del colegio, creo que era Balliol College, que decía, hay dos profesiones en la vida que tienen la dignidad del peligro, la de militar y la de empresario. Dígale eso a su hijo. Pues, mi padre me decía que las dos profesiones más difíciles en el mundo era ser empresario y ser padre, que nunca te enseñaban para ello. Bueno. En solución había guerras, cuidado. No, pero... ¿Alguna pregunta más? Venga, ¿quién se anima? Venga, Lauren. ¿Hay micrófonos? A capela. Se nos oye bien, creo. Una característica de la economía española es también la penetración importantísima del sector construcción en el PIB. Creo que hemos pasado, por utilizar la misma referencia que usted usaba del año 2010, pues en torno del 15%, a cifras muy exiguas. Las medidas recientes del Banco Central Europeo y el afloramiento de cantidad de dinero para pymes está expresamente excluido el sector construcción. No sé si coincidirá, pero el sector construcción ha sido el principal creador de empleo en España mucho tiempo y el asimilador de toda la cantidad de migración que usted citaba antes. Me gustaría que nos dijera algo, si esa visión tan optimista la comparte también para un sector en que obviamente estoy. Gracias. Yo presido el Instituto de Estudios Económicos y ahora precisamente vamos a presentar un estudio sobre el sector de la construcción y el sector inmobiliario en su conjunto. En este horizonte que yo he descrito no se contempla la recuperación de la construcción ni la recuperación del empleo en la construcción, porque entonces nos saldríamos del mapa. Este país está creando empleo este año ya, a pesar de que la construcción sigue destruyendo empleo. Este año la previsión es que la construcción terminará de destruir empleo, pero no lo va a crear. Y en efecto, como usted dice muy bien, cerca del orden del 40% de todo el empleo creado en la época de la expansión fue creado por la construcción y sectores afines. Bien. Ahora bien, en esa segunda etapa, cuando el optimismo termine de cambiar las mentes empresariales en España, volverá a reanimarse el sector de la construcción, porque se va a encontrar con financiación muy barata. No hace falta que el Banco Central Europeo la incentive, no hace falta. Dicho de otra manera, el Banco Central Europeo va a incentivar cierto tipo de crédito, pero en el fondo el crédito ese se va a dar porque los bancos ya quieren darlo y empiezan a darlo. Si no, no lo darían, por mucho que lo incentivara el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo no puede impedir que los bancos vuelvan a dar crédito a la construcción. Bien, el sector de la construcción este año va a terminar el ajuste, pero va a seguir mal. Yo creo, la previsión que tenemos en el estudio es el año que viene no se va a crear empleo en la construcción significativo, pero se va a empezar a crear fundamentalmente por la obra civil. El gobierno, que está preocupado por ese horizonte
político que mencionaba la otra persona que ha hecho la pregunta antes, va a hacer un plan especial de inversión pública. Es posible que lo haga antes del presupuesto 2014 incluso. Vamos a ver, por tanto, que se va a activar la obra civil. Se está activando ya en algunas comunidades y ayuntamientos cara a las elecciones. Es lo único bueno que tienen las elecciones municipales, quiero decir, y autonómicas, porque a veces se hacen a destiempo y se hacen... Pero en esta ocasión se van a hacer en el momento óptimo. A veces haces la elección y haces una inversión pública ridícula cuando está el país sobreinvertido. En este momento ya está ocurriendo, ya hay datos que demuestran que está reactivando la inversión a nivel local y el Gobierno está preparando planes de inversión o para este año o en cualquier caso para el presupuesto 2014. Bien. Por tanto, el año que viene lo normal es que empezará a verse creación de empleo en la construcción, pero básicamente en el sector de la obra civil. Y en mi opinión, el año 2016-2017 podemos ver un salto brusco en los precios inmobiliarios. Brusco para luego ya subir lentamente. España va a ser como Alemania. El euro, para que funcione el euro tenemos que ser todos alemanes, y a ser posible más alemanes que los alemanes durante un tiempo. España ya lo es, España ya es más alemana que los alemanes en las variables clave. En Alemania las expectativas de inflación a largo plazo son cero. Cero. Y en Alemania nadie piensa hacer dinero comprando un piso hoy y vendiéndolo dentro de 50 años. Por tanto, en el futuro de este mercado español, las expectativas de esto de que el precio no bajaba, ahora las expectativas son de que el precio no sube. Pero como se ha deprimido, como se ha frenado en seco la construcción, como el ajuste de la construcción ha sido bestial, en cuanto se limpie el stock, va a haber un desfase. Yo calculamos nosotros en el estudio que ese desfase podrá durar 1 o 2 años. Ese desfase, los precios desde el nivel que tengan en ese momento se van. Y luego ya no, luego ya a partir de ahí, crecimientos. Esto es lo que le tengo que decir sobre el sector. Yo creo que es relativamente optimista. Sí, el tsunami político no nos arrasa. Gracias, José Luis. Como vamos a tener la oportunidad de compartir luego tertulia, la comida, cualquier pregunta, cualquier debate, pues todos los empresarios podemos charlar y hablar. Voy a pasar la palabra y la voz a nuestro diputado general, Javier Andrés. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Pascal. Juan, José Luis, queridos amigos. Lo primero, muchísimas gracias por vuestra invitación. Para mí es un placer el tener la oportunidad de no solamente poder hablaros, sino también escucharos, ¿no? Y haber escuchado a José Luis y las preguntas que se han planteado y, por supuesto, las que se puedan formular más adelante. Bueno, yo, después de escuchar la conferencia de José Luis Feito, lo primero que tengo que decir es que no seré yo el que le reste optimismo al análisis que ha hecho Feito en un país gobernado por mi propio partido. Pero sí que voy a aportar un poco la visión prudente de los alaveses, es decir, que no es una discrepancia política la que voy a presentar, sino anímica, porque los alaveses somos gente prudente, y voy a hacer una reflexión de cosas que he estado oyendo y decir, bueno, ¿y eso en Álava cómo se está traduciendo? ¿En qué se está convirtiendo en Álava, no? Cosas que me han venido a la cabeza a medida que escuchaba la conferencia. Bueno, nosotros vamos en este año 2014 con un crecimiento de recaudación significativo, crecemos al 6,6%. Hay algo que hay que tener en consideración y es que es verdad que crece la recaudación, pero porque hemos subido los impuestos, no sé por qué se haya ampliado la base imponible, al menos en alguna medida. Nosotros habíamos calculado que íbamos a tener un crecimiento en este ejercicio del 3,9% en recaudación. Bueno, estamos en un 6,6, seguramente se vaya ajustando a lo largo del año, también en función de cómo vaya la actividad económica, pero bueno, parece que no va mal, ¿no? Desde luego no nos encontramos con lo que ha ocurrido otros años, que siempre ha estado muy por debajo de las previsiones iniciales que se tuvieron al final del ejercicio anterior. Tenemos también otro dato que no nos está yendo mal, que es y me refiero a los últimos meses, que es el del desempleo. Estamos arrojando cifras positivas de las mejores del País Vasco. También es verdad, no lo quiero ignorar, que en el último año, el 2013, fue un mal año para el empleo en Álava, incluso comparándolo con el conjunto de España no dimos unos buenos resultados. También tenemos un buen resultado del índice de producción industrial, que hemos crecido por encima de un 8%, hablo de memoria, en el primer trimestre del año 2014. Bueno, eso también es un anticipo de lo que pueda ser luego el crecimiento del PIB en el... Bueno, empezó por la parte positiva, José Luis. Yo creo que también las empresas tractoras
están aquí, veo muchas caras muy importantes en este territorio de empresas tractoras. Yo creo que las expectativas que tienen no son malas. Me voy a referir, porque tuvimos la oportunidad de escuchar hace unas pocas semanas con la apertura de la nueva línea de Mercedes, la opinión sobre nuestro territorio de los máximos dirigentes de Mercedes, y desde luego para mí fue una satisfacción enorme. Emilio, yo salí muy contento de aquella reunión porque no siempre se había escuchado eso. Yo he estado en otras reuniones con Mercedes en las cuales hemos tenido que escuchar otras cosas, y desde luego las intervenciones del otro día fueron excelentes y dan muchísima confianza, porque yo creo que era lo que querían además trasladar los máximos responsables de Mercedes. Pero bueno, yo creo que las empresas tractoras en Álava no están yendo mal. Las expectativas que a mí me comunican en términos globales son positivas, ¿no? Ahora, es verdad que da la impresión de que está yendo mejor el resto de España que el propio País Vasco, ¿no? Ahí hay una frase que estamos oyendo mucho: bueno, como aquí llegó más tarde la crisis, pues le cuesta más irse. Bueno, esta frase no sé si seguro que se cumple. Será cierto que llegó más tarde y se va a ir más tarde. Es una pena que sea así. A mí me gustaría que se activara, y es más, creo que incluso se puede activar. Pero también es verdad que hay razones para que esto sea así. Nosotros tenemos un territorio, particularmente el Alavés, muy industrial. Somos el territorio más industrial del País Vasco, y el País Vasco es la parte más industrial de España. No reacciona a los estímulos de la misma manera el sector servicios, que es automático, porque en cuanto hay una capacidad mayor, hay más turismo, hay más sector terciario en marcha, eso se nota de un día para otro, es inmediato, ¿no? El sector industrial es distinto. Primero tiene que haber los pedidos, tiene que haber el crédito, tiene que haber la producción, y eso se refleja al cabo de un tiempo. Bueno, yo creo que eso es posiblemente lo que estemos viviendo en este momento, ¿no? Nosotros vamos a disfrutar del crecimiento del mercado interior, que se ha empezado a producir, pero lo vamos a notar con un poquito más de retraso. Bueno, eso es lo que yo creo que nos puede estar sucediendo, pero yo pienso que la economía alavesa está en unas condiciones buenas para competir, pero también siendo conscientes de que tenemos nuestras limitaciones y nuestros problemas estructurales, y tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? Problemas estructurales que no nos tienen que despistar. Tenemos que estar encima de ellos y tenemos que seguir mejorando, ¿no? Me estoy refiriendo a costes de producción, la conflictividad laboral, absentismo, dificultades de competitividad. Bueno, ahí tenemos que seguir trabajando para lograr mejorar estas cuestiones, ¿no? Yo creo que particularmente el de la conflictividad laboral es tremendo, el problema que tenemos. Lo que estamos viviendo en el País Vasco nos está generando un lastre enorme. Yo creo que ya se percibe por el conjunto de los actores económicos principales, y tiene que llegar a entenderse también por parte de los trabajadores que hay decisiones que se están produciendo, o hechos que se están produciendo, que lastran nuestra economía y dificultan precisamente, y en primer lugar, a los trabajadores sus expectativas de futuro, ¿no? Porque lo que tenemos que conseguir todos, empresarios, trabajadores y también aquellos que tenemos responsabilidades políticas, es hacer que nuestro país sea más competitivo, y ahí todos tenemos que aportar algo. Y desde luego, si hay una parte de la sociedad o de esos actores que se niega, va a ser esa empresa, no el conjunto de la economía, pero sí aquellos que directamente actúan sobre su empresa en un sentido contrario al de la competitividad, quienes más lo van a notar, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que aquí tenemos unos problemas estructurales, los conocéis todos, habéis hablado muchas veces en el SEA, yo no voy a incidir en ellos, pero todos sabemos que tenemos unos problemas que están ahí, que están presentes y que tenemos que resolver, y que no son fáciles de resolver, porque no va a ser una decisión mundial porque haya de repente más crédito, o una decisión europea o de un banco, ¿no? Sino que esto son cuestiones locales. Son cosas que tenemos que resolver aquí. No nos va a venir el Banco Central Europeo a resolver este tipo de cuestiones que son muy directamente originadas en nuestra economía. Con lo cual, creo que yendo las cosas bien, tenemos que seguir trabajando, desde luego no bajar la guardia, porque hay cosas que necesariamente tenemos que mejorar. La crisis al final ha sido un decantador de las deficiencias de unos y de otros, ¿no? Y en nuestra economía, que marchaba bien, la crisis nos ha puesto en evidencia en algunas áreas, y son las áreas en las que tenemos que ser conscientes de que tenemos que recuperar posición y tenemos que mejorar en relación a los demás, porque esto no es más que eso, ser mejores que los demás, producir mejor que los demás y hacerlo a menos precios. Es lo que tenemos que conseguir. Entonces, los demás están haciendo muchas cosas, y los demás han hecho cosas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, entre otras cosas, me vino a la cabeza dentro de España la reforma laboral, ¿no? Es decir, aquí hay una resistencia a la aplicación de la reforma laboral, pues que va a tener sus consecuencias.
en el empleo, ¿no? Mientras que estamos viendo que tiene un efecto incentivador a la hora de contratar en el resto de España, las objeciones permanentes, la resistencia a su aplicación en el País Vasco, pues va a tener también, puede tener su efecto, y tal vez sea algo de lo que estamos ya notando en este momento, ¿no? Y ya para concluir, porque no me quiero extender, me voy a referir a la Administración en su conjunto y particularmente, claro, a la Diputación Foral de Álava y a lo que a nosotros nos corresponde. Yo creo que hay tres cuestiones en las que tenemos que seguir trabajando y que tienen que estar ilustradas por todo lo que nos sucede. Por un lado, la política fiscal, la política de inversión y la de gasto social. En relación con la fiscal, yo creo que tenemos que acompasar nuestra normativa fiscal a la realidad. Hemos tenido que tomar una serie de decisiones que han sido contrarias a lo deseable, yo creo, para activar la economía, pero que eran necesarias simplemente para cuadrar las cuentas y para seguir teniendo crédito y seguir dando confianza a los mercados. Eran imprescindibles esas decisiones. Yo creo que eso lo tenemos ya superado. Nosotros hemos conseguido cuadrar las cuentas y ahora mismo arrojamos un balance, desde luego, muy saneado de todo lo que es la economía de la Diputación Foral de Álava. Eso nos ha permitido, entre otras cosas, poder financiarnos a costes inferiores a los de Gran Bretaña, por supuesto por debajo del Reino de España y de prácticamente todos los países europeos, salvo Alemania, ¿no? Bueno, pues eso ha sido un coste, no han sido decisiones fáciles, seguramente antipopulares, muchas de las decisiones que hemos tenido que tomar, pero creo que eran las necesarias. Ahora entramos en otra fase y voy a referirme a la política fiscal en relación a las dos otras materias a las que he hecho referencia, a la de inversión y a la de gasto social. Gasto social y gasto corriente en su conjunto. Nosotros hemos tenido que tomar una decisión que era también la de contraer las inversiones. Al final era, dentro del presupuesto, el ámbito más flexible. Es decir, tú tienes una serie de compromisos, la parte más flexible es la de la inversión, porque reduces la inversión y bueno, pues se cambia de un presupuesto a otro y se acabó. No tienes más complicaciones dentro de tus cuentas y dentro de tu presupuesto. El gasto corriente es mucho más difícil de contraer, pero también se ha hecho un esfuerzo importante en el gasto corriente, garantizando el gasto social, del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros en muchas cosas y desde luego un baluarte en el ámbito social. Hemos hecho un trabajo muy importante de contención del gasto y no tenemos que renunciar a eso en el futuro. Yo creo que las cosas buenas que se han hecho buscando eficiencia en la gestión de la Administración no tenemos que descuidarlas en el futuro. Tenemos que mantener esa pauta, porque además vamos a tener una demanda social de gasto social enorme. Con la pirámide de población que tenemos en el País Vasco, en Álava, la demanda de gasto social va a ser tremenda, ¿no? O sea, en gastos por dependencia, residencias, centros de día. En fin, tenemos una población envejecida, tenemos un dato pésimo para el futuro de este país, que es que hoy hay más personas de 80 años que de 18, ¿no? Eso es tremendo y que hay más muertes que nacimientos. Bueno, con lo cual nos tenemos que preparar y hacer precisamente unos servicios sociales que sean capaces de afrontar lo que nos viene por delante. Y para eso, insisto, no tenemos que bajar la guardia y tenemos que seguir buscando la eficiencia en la aplicación del gasto social. Y la inversión es donde creo que tenemos que recuperar, donde tenemos que recuperar las administraciones públicas, ese crecimiento que vamos a experimentar, que todos esperamos. La recaudación que obtengamos por encima de los compromisos que ahora tenemos adquiridos, lo que tenemos que hacer es devolverlos a la inversión, que yo creo que van a ser un factor importante a todos los efectos. Por supuesto, las propias empresas de construcción, pero todas las personas que contrata la obra civil y además la cantidad de dinero que eso pone en circulación en el conjunto de la sociedad. Con lo cual creo, insisto, tenemos que hacer una política fiscal, tenemos que hacer una modificación de la política fiscal una vez que se ha superado la dificultad económica que hemos atravesado. Tenemos que hacer una política fiscal que vaya orientada a la generación de empleo, es decir, alentar a través de las políticas fiscales la creación de puestos de trabajo. Tenemos que seguir haciendo una política de búsqueda de eficiencia en el gasto social y tenemos que hacer un crecimiento en el área de la inversión, que yo creo que va a ser la forma de revertir a la sociedad y distribuir la renta mediante la creación de trabajo. Y no me voy a extender más. Yo me alegra mucho el que hoy ya hemos tenido unos mensajes de optimismo que igual en otras asambleas de SEA no hemos escuchado, y ojalá los del año que viene y los siguientes sean tan optimistas como los que nos anunciaba José Luis Feito. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, diputado general. Estamos cumpliendo
Ya, mira, ya sí, mira cómo somos ya alemanes y germanos que cumplimos el tiempo. José Luis, ya estamos en los máximos de control. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Ahora tenemos una jornada, un almuerzo, y muchas gracias y al próximo año. Gracias.